Este es el siglo XXI. Nos encontramos con Ramón Pérez Figuereo, presidente del CNTU. Ramón, ¿de qué se trata la rueda de prensa? Mira, la Central Nacional de Transportistas Unificados lamentamos que el presidente Fernández ni siquiera tocara en su discurso la modificación de la ley de hidrocarburos para revisar los precios una vez al mes de semanal. Que el presidente tratara de justificarnos a nosotros con Suiza y con Francia, cuando un plátano hoy cuesta 15 pesos, cuando el desempleo ronda, cuando la miseria afecta a la gente. Pero además el presidente habló de educación, pero el presidente le negó el 4% a la educación. El presidente no quiere aumentar el salario, los profesores no tienen seguro médico y están luchando. O sea, una serie de cosas que son contradictorias a lo que el presidente quiso justificar y quiso jugar con la inteligencia del pueblo dominicano. Al día de hoy tenemos que seguir que las protestas tienen que aumentarse y que mañana a las 11 tendremos una asamblea popular frente a la cementeria Máximo Gómez, que el miércoles estaremos en Lomini, que vamos a articular una marcha de protesta hacia el Palacio de Gobierno contra la burla, los aumentos de los combustibles. El presidente justificó entre los acuerdos el acuerdo de Venezuela, pero el gobierno se ha quedado con todos los beneficios del acuerdo de Petrocaribe. Nosotros no hemos beneficiado en nada de ese acuerdo, ni nunca ha bajado el precio de los combustibles, ni se ha hecho inversión social en base a ese acuerdo. Entonces, el discurso del presidente no llenó las expectativas, fue totalmente vacío y fue tratando de justificar todos los demanes que ha hecho su gobierno y los funcionarios al pueblo dominicano. Pero el presidente trató de dar respuesta a una de sus demandas, que es el aumento de salario, convocando el comité de salario. ¿Qué opinión le merece? El presidente sabe y está consciente del comité de salario, todos tienen facultad para discutir el salario mínimo. Y aquí, ¿cuánto ganan el salario mínimo? Menos del 10% de la gente. Entonces, el que ha sido impactado por la crisis, los aumentos de los productos de primera necesidad, de la energía eléctrica, de la salud, de todo, no va a tener una revisión en su salario. No, menos el presidente tiene que dejarse de eso, que esos son cuentos de camino, esos son historias que no resuelven el problema. El salario mínimo sin discusión hay que llevarlo a 25.000 pesos. Y de ahí para allá un 40% a todo el que gana más del mínimo. Porque es que se ha duplicado en 4 veces más la canasta familiar. O sea, una canasta familiar que ronda hoy por cuánto, por los 30.000 pesos, como una gente vive con 6.000 pesos. Entonces no hay que estarle haciendo cuentos a este país ni dándole vuelta al asunto. El presidente sabe que ese salario tiene que ser dispuesto, pero no por el Comité Nacional de Salario, porque no tiene facultad solo para discutir el salario mínimo. Entonces el presidente trató de jugar con la inteligencia de los trabajadores que ganan más del salario mínimo. Entonces, lógicamente, el presidente no dio en el clavo, como la gente esperaba popularmente, con las expectativas del pueblo dominicano. Hace tiempo que el salario mínimo dice que está dispuesto, pero los mismos trabajadores están bien el Congreso Nacional para no ir al salario mínimo porque van a discutir el salario mínimo en el Comité de Salario. Entonces, el problema aquí no se trata de un salario mínimo, se trata de que todo el mundo necesita un aumento de salario, el que trabaja por suerte en este país. Varios sectores han dicho que este discurso no corresponde a la República Dominicana, sino a otro país. ¿Qué usted piensa? Yo sentía que vivía en Francia ayer, que dormía en Suiza, que no tenía un plátano en 15 pesos en la República Dominicana, que no tenía un arroz aumentado, que no tenía apagones, que no tenía gasolina tan cara cuando vi el discurso del presidente. Pero cuando me levanté en la práctica, que mandé a comprar un pan, costaba 5 pesos y era más chiquito. En la práctica había un apagón. Entonces el presidente trató de basar su discurso porque no tenía respuesta. La falta de incapacidad del gobierno a los males nacionales lo transfieren a otro país. Entonces ese fue un discurso donde el presidente habló de chocolate, habló de cacao. Pero ¿qué apoyo le ha dado el presidente Fernández a los campesinos para producir cacao? Al contrario, el presidente ha quebrado a los campesinos. El presidente, cuando aquí se produce algo, entonces importan cosas más grandes. Entonces, frente a esta realidad, el presidente es muy bueno, pero para gobernar en Suiza o en Francia. Yo creo que aquí el presidente Fernández negó todas las reivindicaciones sociales que se le han estado reclamando en los últimos tiempos. Ramón Pérez Figuereo, presidente del CNTU, entiende que el discurso del presidente Leonel Fernández no se corresponde a lo que está viviendo el pueblo dominicano. Asimismo, dice que este discurso más bien corresponde a un país desarrollado como Francia o Suiza, que no corresponde con la misma realidad que vive la población. Para el siglo XXI, José Torres.